Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Landa. Soy doctor en psicología y practico el psicoanálisis desde hace 27 años. Y quiero tener una conversación con ustedes acerca de qué podemos hacer en este momento. Estamos a punto de entrar a la fase crítica en la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Esto se va a poner cada vez más complicado, pero ¿de qué manera lo podemos enfrentar? Entonces te voy a brindar algunas sugerencias. Sé que voy a tocar temas un poquito polémicos que seguramente merecerían conversaciones muy largas. Sin embargo, ahora te pido que escuchando este video llegues hasta el final, lo haré muy cortito para ver si puede serte de utilidad algunas de las cosas que te puedo compartir a partir de mi práctica clínica y de mi reflexión política. Bien, lo primero que te quiero decir es que hay una trampa psicológica en la que fácilmente podemos caer en una situación como esta. Y para decirlo en términos muy sintéticos, esa trampa se llama impotencia. Sentirse impotente ante un problema tan grande como el que enfrentamos es algo que nos puede llevar a un colapso mental. Nos puede llevar a la depresión, nos puede llevar a ejecutar actos impulsivos e irreflexivos y en general a tener dificultades que se añadan a las que ya de por sí tiene esta situación. ¿Qué podemos hacer para evitar caer en la impotencia como estado general en que nos encontremos? Te sugiero inicialmente algo que me parece que puede ser aplicable y claro. Para evitar sentirnos impotentes ante una situación como esta, es posible identificar aquellos momentos en, la, en los que nuestra mente tienda a dar una respuesta omnipotente al problema. Estas respuestas omnipotentes he observado en mi entorno, en la gente que conozco, en las redes sociales, que están siendo dos principalmente. La primera de ellas es la creencia en que puede haber garantías científicas, procedimientos de absoluta seguridad que permitirían que no te contagies, que no haya una infección y que como consecuencia de esto no mueras. Si ponemos atención a la información que está circulando de orden científico, con mucha tranquilidad y con mucha objetividad, sabremos que esto no es así. No hay aún una vacuna, no hay aún un tratamiento. Nos va a agarrar, digamos, esta pandemia sin protección y tendremos que aceptar que muy probablemente nos vamos a enfermar y que si enfermamos hay una pequeña probabilidad, pequeña pero real, de que fallezcamos a consecuencia de un cuadro severo de neumonía, derivado del COVID-19, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para no sentirnos impotentes? Aceptar la realidad tal como es y no imaginar que de alguna manera, siguiendo una serie de procedimientos, metiéndonos en una botellita, en una solución de cloro y no saliendo de ahí, vamos a salvarnos de todo riesgo. Esa es la primera cosa, eliminar la idea de que estaríamos totalmente a salvo, es decir, contactar con nuestra vulnerabilidad, contactar con el hecho de que somos mortales. Sí, en efecto, somos generaciones muy afortunadas, nos ha tocado vivir entre vacunas, antibióticos de todo tipo, operaciones e intervenciones médicas de avanzada que nos salvan. Nos inyectamos insulina si somos diabéticos, nos tomamos pastillas para cualquier cosa y pareciera que entonces hay respuestas para todo en el lado de la tecnociencia médica. Sin embargo, no debemos olvidar que somos mortales. Hacer una reflexión sobre nuestra dimensión finita, dicen los filósofos, nuestra dimensión de mortales, de seres que tienen fin, puede ser muy útil en estos momentos para no imaginar cosas omnipotentes. Otro ámbito en el que solemos hacer pensamientos omnipotentes es el político. Pensamos que de alguna manera algún gran iluminado de la clase política, algún gobierno perfecto nos podría salvar
de enfermar y morir o de ver morir a alguien cercano. Ahí también tenemos que ser muy realistas. La sugerencia es llevar nuestro pensamiento hacia terrenos realistas. En efecto, hay gobiernos malos, gobiernos más eficientes que otros, hay declaraciones desafortunadas, hay políticos oportunistas que de todo quieren sacar raja, pero la cuestión es que es un asunto más complejo que una política de gobierno. Es un asunto que tiene que ver, como lo han explicado ya exhaustivamente los expertos en distintos foros, es un asunto que tiene que ver con que nuestros sistemas de salud, los últimos años, regidos por un modelo capitalista neoliberal, han estado pensados para gastar lo mínimo en la protección de las personas. Por lo tanto, para nada están preparados para una situación de emergencia como esta que se va a presentar en los próximos días, en la que grupos enormes de personas requieran atención no solo médica primaria, sino de especialización, respiradores y cuartos de terapia intensiva. Es decir, el sistema en sí mismo, el Estado y la parte del Estado que tiene que ver con la seguridad social y la salud, no está en condiciones de acogernos a grandes números de mexicanos para salvarnos de una pandemia como esta. Esto hay que aceptarlo como es. No me parece sano mentalmente que nos ocupemos en hacer fantasías de que las cosas podrían ser perfectas, porque por más que este gobierno o cualquier otro que estuviera en su lugar hicieran las cosas adecuadas, los procedimientos adecuados, como creo que lo están haciendo actualmente, pero que lo hicieran muchísimo mejor, aún así el sistema no da para acoger a un gran número de enfermos. Entonces, regresando al punto psicológico, si tú tienes una fantasía de que una entidad omnipotente te va a salvar, el correlato en tu mente va a ser sentirte impotente al ver que esas respuestas absolutas no existen. Y la impotencia te va a conducir a sentirte deprimido, desesperado o lleno de ira. Bien. ¿Qué puedo hacer en lugar de sentirme impotente? Lo que puedo hacer en lugar de sentirme impotente es preguntarme, con la información con que cuento, ¿qué puedo hacer? No voy a repetir aquí las recomendaciones que han dado todas nuestras autoridades y los expertos que tienen que ver con lo que podemos y debemos hacer. Es decir, en nuestro cabal pensamiento debemos evitar un contagio masivo para que no lleguen cientos de miles de personas a los sistemas de salud, sino que lleguen decenas de miles o miles de personas a los sistemas de salud y poco a poco sean atendidos, recuperados y luego lleguen otros miles y no se colapse el sistema. Creo que eso es obvio y eso a partir de medidas de aislamiento y medidas de cuidado propio y de los demás. Pero a un nivel más psicológico, ¿qué puedo hacer? Yo te propongo dos cosas que van a desembocar en una pequeña conclusión. La primera de ellas es, habla directamente con los tuyos, si viven en la misma casa, con los que están ahí encerraditos. Si no empleen la tecnología, júntense con su familia en una llamada o en una videollamada. Hablen de la muerte. Mucha gente vamos o van a morir en estos días que vienen. Los mexicanos se dice que tenemos una virtud de hablar frente a frente con la muerte. Les puedo decir que a veces sí y gran parte del tiempo no. Realmente somos muy evasivos. Nos da mucho miedo hablar de la muerte porque también somos muy amorosos y somos muy afectivos. Y entonces hablar de la muerte nos da miedo porque pensar que vamos a despedirnos de alguien que amamos, preferimos no. Sin embargo, en tiempos como este hay que hablar de la muerte. No es que estemos tan lejos de la muerte todos los días, ustedes lo saben, en un país violento como este, pero ahora está anunciado. Y está anunciado que será
azaroso, que no vas a estar protegido en tus rutinas de protección cotidianas, vas a estar expuesta y expuesto. Entonces, la recomendación es, habla con los tuyos, júntense, hablen de eso, de la posibilidad de que cualquiera, sí, en efecto, puede ser más probable que los adultos mayores, pero también tomen en cuenta que en un país con una salud tan deteriorada, con obesidad, con diabetes, con hipertensión, con padecimientos derivados del tabaquismo, es probable que casi cualquiera de nosotros fallezca. Entonces, hablemos de eso. Recurramos a los elementos que tenemos en nuestras tradiciones familiares. Si nuestra familia es muy religiosa, oremos juntos, acudamos a nuestra fe y preparémonos para la posible despedida. No en un sentido trágico, sino en un sentido profundamente espiritual de acompañamiento. Si tenemos una espiritualidad no religiosa, podemos meditar en la muerte individual y colectivamente. Meditar en lo importante que es conciliarnos con ser mortales y conciliarnos con la impermanencia, con que nada dura para siempre, si lo ves desde cierto punto de vista espiritual. Por último, si no tenemos una creencia religiosa o un camino espiritual, podemos sintonizarnos en una reflexión racional, filosófica, que también, con todas las posibilidades de articulación lúcida que podamos tener, juntos, en familia, juntos en comunidad, podamos pensar eso. Podemos pensar cómo hemos vivido, cómo nos hemos acompañado y cómo podemos pensar la despedida de alguno de nosotros. Eso me parece que está a nuestro alcance, que tenemos con qué hacerlo y que si superamos un pequeño miedo o pudor, podemos hablar de eso con nuestros padres, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Desafortunadamente, la manera en que se dan los casos graves de COVID hacen que la gente muera muy rápido. Entonces, cuidemos esa parte traumática, cuidemos que el trauma no sea demasiado severo. Me refiero al trauma psicológico. Cuidémonos preparándonos para despedirnos. No va a haber mucho tiempo, no son enfermedades en las que la gente va a estar en el hospital por meses, va a ser de días, y entonces por eso es importante que hablemos. Además, también es importante que hablemos de las cosas prácticas, es decir, si es probable que alguien fallezca en nuestras familias, pues prever los asuntos que tienen que ver con dineros, con testamentos, con seguros de vida, etcétera, son importantes, ustedes lo saben, porque si no, una generación le puede legar a otra, en vez de 10,000 pesos o un terrenito, le puede legar un juicio testamentario muy complicado en el que todo puede ser aún más difícil y pesado para los que quedan vivos. Entonces, sé que es crudo hablarlo de esta manera, pero por la experiencia de los años y de nuestro trabajo en acompañamiento a las personas que tienen pérdidas, pues nos hace sensibles también a esto. Hay que ser prácticos igualmente, hay que dejar nuestros papeles a la mano, dejar procedimientos, si ya tenemos un contrato para que nos cremen o nos entierren por ahí, pues ponerlo al alcance de nuestra familia y que sepan qué hacer en caso de que nos despidamos. Muy bien, me despido con una última idea. Muchas gracias por su atención a este video. La última idea tiene que ver con aprendizajes. Creo que lo que una crisis o incluso una catástrofe como la que podemos llegar a percibir nos pone enfrente como un regalo, a pesar de todo el dolor que pueda causar, es la capacidad y la posibilidad de aprender. Creo que esto, hasta el momento como va, ya nos está dejando aprendizajes y la crisis económica que va a venir después y las pérdidas que vamos a sufrir después nos van a dar muchos aprendizajes. Yo les sugeriría reflexionar, como yo lo estoy haciendo, solo lo comparto con ustedes, en dos o tres cosas. Una de ellas es, ¿cómo estamos viviendo nuestra dimensión mortal? ¿Cómo vivimos nuestro cuerpo, el amor que le tenemos? ¿Qué tanto nos estamos sosteniendo de tomar pastillas para una cosa, pastillas para la otra, para tapar el hecho de que si no cuidamos nuestra salud,
nos vamos a deteriorar y vamos a estar mucho más expuestos a cualquier situación como esta de COVID-19. Es decir, ¿no será que nos hemos convertido en consumidores compulsivos de fármacos y que pensamos la medicina no como un tema de cuidado y de protección ante eventualidades mayores, sino que ya hemos convertido el cuidado médico como en algo cotidiano que nos tapa, nos pone unos lentes, una tapadera, para no ver que nos debemos cuidar más radical, amorosa y profundamente? Otra, si ustedes miran alrededor lo que está pasando en nuestras ciudades, no se han dado cuenta que hay un gran frenesí, que los seres humanos vivimos frenéticos, gastando combustibles fósiles todo el tiempo, comprando todo el tiempo, pensando que la economía debe crecer al 4, al 6, al 20%, pero en un modelo de crecimiento que solo tiene que ver con depredar la naturaleza, contaminar, producir más, consumir más, y no un crecimiento que tiene que ver con cuidarnos y crecer de manera armoniosa juntos y con la naturaleza. Creo que ese puede ser otro tema de reflexión. Y en cuanto a la economía, se han dado cuenta que ahora hemos sido un poco más sensibles, muchos de nosotros, a la manera en que podemos redistribuir el dinero, los bienes, los esfuerzos, el trabajo, y cómo nos hemos dado cuenta de que hay gente que está muy desprotegida porque vive al día. Creo que esto nos va a dejar muchos aprendizajes para reformular nuestro modo de concebir lo económico, lo político, lo social y también nuestra filosofía de vida y nuestro modo de vivir, nuestro cuerpo y nuestra mente. Bueno, espero que así sea, que esto sea para bien. Me despido de ustedes agradeciendo su atención y nos saludaremos pronto, espero.